Mi nombre es María, y tengo 28 años. Anoche, mi hermana Clara me acusó de robarle su collar de diamantes, un collar que ni siquiera había tocado. Mientras yo estaba allí, atónita, mi madre, Dalia, me gritó: «Siempre has estado celosa de ella». Mi padre, Marcos, señaló la puerta. «Fuera. No tendré una ladrona bajo mi techo». Me echaron. Pero mientras estaba sentada en mi coche, humillada y con frío, no solo lloré. Abrí mi aplicación bancaria. Detuve el pago de la hipoteca de su casa. Detuve el pago de la colegiatura de la universidad privada de Clara. Y detuve el pago del arrendamiento de su nuevo BMW. No tenía ni idea de que su hija fracasada era lo único que evitaba que sus vidas perfectas se desmoronaran. Antes de contarles lo que sucedió después, díganme desde donde están viendo en los comentarios de abajo. Denle al botón de me gusta y suscríbanse si alguna vez han sido el hijo problemático en una familia que se negaba a ver su valor. La cena dominical obligatoria. Mi padre, Marcos, insiste en ella. Lo llama mantener la unidad familiar. Yo lo llamo mi humillación semanal. Me senté a la mesa de caoba pulida tratando de ser invisible mientras mi hermana Clara era el centro de atención. Tiene 31 años, la hija dorada, y nunca deja que nadie lo olvide. Estaba radiante, hablando de su visita para conocer a la familia de su prometido, Ricardo. Ricardo es exactamente lo que mis padres querían para ella, rico, con contactos y blanco. Estaban tan impresionados conmigo, dijo Clara, mostrando su nuevo anillo de compromiso por 10ª vez. La madre de Ricardo, Cintia, me dijo que tengo un aura natural de clase alta. Dijo: encajo perfectamente. Mi madre, Dalia, sonreía de oreja a oreja. ¿Vive para esto? Por supuesto que lo estaban, cariño. Nuestra familia tiene estándares. Somos una familia respetable. Dijo respetable. Pero sus ojos se clavaron directamente en mí. Es una bendición. Al menos una de mis hijas entiende la importancia de la imagen. La ignoré. Saqué mi teléfono debajo de la mesa, revisando los futuros del mercado antes de la apertura. Soy una inversora intradía. Mi familia piensa que eso significa que soy una fracasada. ¿Quién juega en la computadora? No tienen idea de que mi juego paga por el mismo techo sobre sus cabezas. Estaba tan concentrada en un gráfico que no me di cuenta de que mi codo estaba demasiado cerca de mi vaso de agua. Al mover el brazo, volqué el vaso. Hielo y agua se derramaron sobre la mesa, deteniendo a Clara a mitad de su alarde. La mesa quedó en silencio. Clara miró el charco que se extendía hacia su bolso de diseñador. Luego volvió sus ojos hacia mí. Su rostro, que sonreía apenas un segundo antes, se contrajo de rabia. María, gritó, su voz resonando en el comedor. No puedes hacer una sola cosa bien, ¿verdad? Arruinas todo. Rápidamente tomé mi servilleta, secando el agua derramada. Lo siento, Clara. Fue un accidente. Pero Clara ya no miraba el agua. Su mano voló a su propia garganta, sus dedos perfectamente cuidados palpando su clavícula. Su rostro pasó de rojo de ira a blanco de pánico. Espera, susurró, su voz de repente aguda. Mi collar. ¿Dónde está mi collar? Antes de que alguien pudiera responder, empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que casi se cae y salió corriendo del comedor, subiendo las escaleras de 2 en 2. ¿De qué está hablando?, refunfuñó mi padre, Marcos, molesto por la nueva interrupción. Mi madre, Dalia, parecía preocupada. Llevaba el collar de diamantes que le dio Cintia, el de la madre de Ricardo. Oh, espero que solo lo haya perdido de vista. Oímos un grito frenético desde arriba, seguido por el sonido de cajones que se cerraban de golpe. El ruido de sus pasos corriendo de vuelta por el pasillo era pesado y desesperado. Clara reapareció en la puerta, pero esta vez no solo estaba enojada. Estaba llorando. Sollozos enormes y teatrales que instantáneamente pusieron a mis padres en alerta máxima. No está, gimió, juntando las manos. Mi collar de diamantes, el de Cintia. No está. Lo dejé en mi tocador por 5 minutos, y ahora no está.
La habitación se volvió caótica al instante. Mi madre corrió a su lado. Oh, cariño, ¿estás segura? Quizás se cayó detrás del tocador. ¿Cuándo lo viste por última vez? Sé dónde lo vi, mamá. Los ojos llorosos de Clara se clavaron en mí, su expresión cambiando del pánico a una acusación fría y dura. Levantó un dedo tembloroso y me señaló directamente a través de toda la mesa. ¿Fuiste tú? ¿Tú hiciste esto? Me quedé helada, con la servilleta todavía en la mano. ¿De qué estás hablando? Has estado mirándolo toda la noche, gritó, con la voz quebrada. Has estado celosa de mí y de Ricardo desde el principio. Eres solo una fracasada patética, y no podías soportar verme feliz, así que lo robaste. Clara, eso es una locura. No robé tu collar, dije, con la voz temblorosa. Ni siquiera entré a tu habitación. Subí a mi cuarto a buscar el cargador de mi teléfono. Eso es todo. Mi madre, Dalia, se burló. Un cargador de teléfono. ¿Ahora? ¿Durante la cena? Eres una mentirosa terrible, María. Es verdad, insistí, mirando desesperadamente a mi padre. Papá, díselo. No me mientas, María, gritó Clara, con el rostro rojo y manchado. Eres solo una ladrona celosa. Antes de que pudiera decir otra palabra, pasó furiosa a mi lado y corrió hacia mi habitación. Clara, ¿qué estás haciendo?, grité, corriendo tras ella. Sal de mi cuarto. Me ignoró. Irrumpió por la puerta de mi habitación y comenzó a destrozar el lugar. Abrió de un tirón los cajones de mi cómoda, arrojando mi ropa al suelo. Detente, grité, tratando de agarrar su brazo. No puedes simplemente entrar aquí y hacer esto. Suéltame, ladrona, escupió, empujándome con fuerza contra la pared. Mis padres, Marcos y Dalia, simplemente se quedaron en el umbral mirando. No se movieron. No intentaron detenerla. Ven, gritó Clara, todavía hurgando. Es violenta. Es culpable. Clara arrancó la almohada de mi cama, y allí, sobre el colchón, había una pequeña pinza de plata para el pelo. Me quedé helada. Clara la agarró, con los ojos desorbitados de triunfo malicioso. La sostuvo en alto, marchando de regreso al pasillo donde estaban mis padres. Aquí, gritó, sosteniéndola justo en las caras de mis padres. Les dije que estuvo en mi cuarto. Encontré esto debajo de mi almohada antes. Debió habérsele caído cuando estaba robando el collar. Mi madre jadeó, cubriéndose la boca. Oh, María, ¿cómo pudiste? El rostro de mi padre se puso de un rojo oscuro, pero yo no podía hablar. Solo miraba la pinza para el pelo. Esa era mi pinza para el pelo. La que mi mejor amiga me regaló. La que había estado buscando toda la semana. No la había encontrado debajo de su almohada. La acababa de sacar de debajo de mi almohada. Debió habérmela robado hace días, la plantó en mi cuarto y ahora mentía sobre dónde la encontró. Me estaba incriminando, y mis padres se estaban creyendo cada una de sus palabras. Me están incriminando, grité, con la desesperación creciendo en mi garganta. Mamá, papá, ¿no lo ven? Ella me quitó esa pinza hace días. La plantó. Está mintiendo. Miré a mi madre, Dalia, suplicando, mamá, por favor, tienes que creerme. No robé nada. El rostro de mi madre, que había estado pálido de preocupación, se endureció en una máscara de pura furia. Dio un paso adelante, y antes de que pudiera reaccionar, su mano se estrelló contra mi cara. La bofetada fue tan fuerte que mi cabeza se giró hacia un lado, mi mejilla ardiendo al instante. ¿Cómo te atreves?, siseó, su voz baja y venenosa. Estás aquí, atrapada con las manos en la masa y todavía me mientes a la cara. Acusas a tu propia hermana. Pero cállate, gritó. Simplemente cállate. Sé exactamente lo que es esto. Estás celosa. Siempre has estado celosa de Clara, celosa de su vida, celosa de sus amigos, celosa de su prometido. No podías soportar verla feliz. Me clavó un dedo con fuerza en el pecho.
Tú y tu patético trabajito en la computadora. Todos sabemos que estás en la ruina. Todos sabemos que eres una fracasada. Probablemente pensaste que podrías empeñar ese collar. ¿Creíste que no nos enteraríamos? No eres solo una fracasada, María. Eres una mentirosa y una ladrona. Sus palabras dolieron más que la bofetada. Miré más allá de ella, a mi padre, Marcos. Había estado en silencio todo este tiempo, con los brazos cruzados, solo observando. Papá, susurré. Está mintiendo. Sabes que yo no haría esto. Mi padre simplemente me miró durante un largo y frío momento. No vi duda en sus ojos, ni compasión, solo disgusto. Lentamente sacudió la cabeza. Siempre supe que no llegarías a nada, dijo, su voz plana y final. Solo una fracasada inútil jugando en una computadora. Y ahora también eres una ladrona común. La finalidad en la voz de mi padre era absoluta. No necesito una ladrona en esta casa, dijo Marcos, su voz terriblemente tranquila. Me señaló con un dedo grueso. No necesito una hija que traiga este tipo de deshonra a mi hogar. Papá, no lo hice, susurré, pero mis palabras fueron inútiles. Ya había emitido su juicio. Caminó hacia donde estaba mi bolso en la silla del comedor. Antes de que pudiera moverme, lo agarró. ¿Qué estás haciendo? No respondió. Me agarró el brazo con una fuerza dolorosa, sus dedos clavándose en mi bíceps y comenzó a arrastrarme hacia la puerta principal. Papá, detente. Me estás lastimando. Sácala de aquí, Marcos, dijo mi madre, Dalia, desde el pasillo, con los brazos cruzados. Ya no lloraba. Su rostro estaba simplemente frío. Suéltame. Luché, tratando de zafarme de su agarre, pero él era demasiado fuerte. Me arrastró por la entrada, pasando junto a las fotos familiares en la pared. Fotos de Clara ganando premios, de nuestros padres de vacaciones. Ninguna mía. Forcejeó con el cerrojo, todavía sujetando mi brazo, y abrió la puerta principal de un tirón. El aire frío de la noche me golpeó la cara, un contraste impactante con el comedor sobrecalentado. Fuera, gruñó. Me empujó con fuerza, haciéndome tropezar hacia el porche. Luego levantó mi bolso. ¿Quieres esto? No esperó una respuesta. Echó el brazo hacia atrás y lanzó mi bolso al césped. Aterrizó en la hierba húmeda cerca de la acera. Fuera, rugió. Y no vuelvas nunca. Ya no eres mi hija. Papá, grité una última vez mientras él entraba de nuevo. Marcos, los vecinos, oí decir a mi madre con urgencia. Pero mi padre solo me miró con puro desprecio. Es una deshonra, escupió. Y luego la pesada puerta de roble se cerró de golpe. El clic del cerrojo al deslizarse en su lugar fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Me quedé allí, en el porche, con la mejilla todavía ardiendo por la bofetada de mi madre, el brazo palpitando por el agarre de mi padre. La humillación era un peso físico que me oprimía el pecho, dificultando la respiración. Temblaba de frío, de la conmoción. Bajé los escalones del porche tambaleándome, con las piernas inestables. Caminé por el césped mojado hasta mi bolso, lo recogí y me dirigí con dificultad a la acera donde estaba estacionado mi viejo coche. Era un sedán de 15 años, el que deliberadamente mantenía para conservar mi imagen de fracasada. El único coche que mi familia no pediría prestado. Entré y cerré la puerta. El silencio dentro del coche era ensordecedor. Me quedé sentada mirando la casa perfecta y cálidamente iluminada. Mi casa. La casa que ya no era mi hogar. Y entonces, finalmente, llegaron las lágrimas. No solo lágrimas, sino sollozos profundos y desgarradores que atravesaron mi cuerpo. No lloraba solo por el collar que no robé, ni por la bofetada, ni por haber sido expulsada. Lloraba por 28 años de intentarlo. 28 años de nunca ser lo suficientemente buena. Me senté en la oscuridad de mi viejo sedán. El sonido de mis propios sollozos resonaba en el espacio cerrado. Una fracasada, una ladrona. Las palabras que mi padre y mi madre habían usado.
Picaban, dejando una roncha en mi alma, al igual que la bofetada de mi madre había dejado en mi mejilla. Lloré por la humillación. Lloré porque después de 28 años de intentarlo, finalmente había sido descartada. Pero a medida que pasaban los minutos, las calientes lágrimas de vergüenza comenzaron a enfriarse. Un recuerdo diferente se abrió paso a través del dolor. Un recuerdo de hace exactamente un año. No fue en el comedor. Fue en mi verdadero apartamento. El ático del que no supieron nada hasta que estuvieron desesperados. Habían aparecido sin avisar, saltándose al portero diciendo que era una emergencia familiar. Mi padre, Marcos, un hombre que solo había visto como un orgulloso patriarca, estaba arrodillado en mi suelo de concreto pulido. María, yo me despidieron, había tartamudeado, con el rostro gris. Hace 6 meses, he estado usando mi indemnización, pero se acabó todo. El banco va a ejecutar la hipoteca, María. Mi madre, Dalia, estaba a su lado. Sus manos estaban tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. Nos van a quitar la casa, susurró, con los ojos rojos de tanto llorar. Nuestro hogar. Recuerdo que solo los miré. Tienes que salvarnos, suplicó mi padre. Te conocemos. Juegas en la computadora. Bueno, sabemos que tienes dinero. Yo vi un extracto bancario que llegó a casa por accidente. Y entonces mi madre me agarró la mano, su agarre como un tornillo de banco. Pero no puedes decírselo a Clara. ¿Me entiendes, María? Está en una etapa crítica y delicada con Ricardo. Si su familia rica piensa que estamos en aprietos. Si ella pierde prestigio, destruirá todo su futuro. No solo me pidieron que los salvara. Me pidieron que los salvara en secreto. Me pidieron que siguiera financiando la vida perfecta de Clara, que siguiera pagando su cara colegiatura en Parsons, que mantuviera la imagen de familia respetable. Todo mientras yo continuaba desempeñando el papel de la hija arruinada e inútil. Y lo hice. De vuelta en el coche frío y húmedo, mis lágrimas se detuvieron por completo. La conmoción se desvaneció, reemplazada por una calma gélida y aguda. No solo me echaron. Echaron a su salvavidas. Quieren que desaparezca, susurré a la calle vacía, la imagen del rostro furioso de mi madre brillando en mi mente. Me sequé la mejilla, esparciendo las lágrimas. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. Bien. Me senté allí, en el asiento del conductor, con el motor apagado. El único sonido, el leve tic-tac del motor enfriándose. Mi aliento empañó el parabrisas, ocultando la casa que ya no era mi hogar. Pero la niebla en mi mente se había ido. La humillación, el dolor, todo seguía allí, pero algo más había tomado su lugar. Una claridad fría y dura. No solo me echaron. Echaron a su proveedora. Me habían rogado que los salvara, que guardara sus secretos, que financiara sus vidas perfectas, todo mientras me trataban como la suciedad bajo sus zapatos. Habían tomado su decisión. Ahora yo tomaría la mía. Mi mano estaba perfectamente firme mientras buscaba mi teléfono. Lo desbloqueé, mi pulgar tocando el icono de mi banco privado. No la simple aplicación de consumidor que usaban mis padres, sino la que estaba vinculada a mis cuentas de inversión, la que no tenían idea de que existía. Mi rostro fue escaneado y la aplicación se abrió. Mi saldo se mostraba claramente, un número con 7 cifras, pero lo ignoré. Navegué directamente a la pestaña de pagos programados. Allí estaba, la lista de sus vidas financiadas por mí. Mi dedo se detuvo por un segundo, luego presionó firmemente. Primero, pago de hipoteca, Marcos y Dalia Miller. Un cargo mensual de $4.800. Toqué cancelar pago recurrente. Apareció un aviso. ¿Está segura? Presioné confirmar. Segundo, matrícula. Escuela de Diseño Parsons. Un cargo semestral de $28.500. Cancelar pago recurrente. ¿Está segura? Confirmar. Clara recibiría un correo electrónico interesante mañana. Tercero, pago de arrendamiento. BMW Serie 5.
El coche de Clara, $950 al mes. Cancelar pago recurrente. Confirmar. Finalmente, me detuve en el último. Plan de seguro de salud familiar, Marcos y Dalia Miller. Este era el importante. Este era el que los cubría a todos, incluyendo la medicación para el corazón de mi padre. Mi dedo ni siquiera tembló. Cancelar pago recurrente. Confirmar. Una pantalla final mostró las actualizaciones. Los 4 pagos ahora aparecían como cancelados. Cerré la aplicación, bloqueé el teléfono y lo arrojé al asiento vacío del pasajero. El silencio en el coche se sentía diferente ahora. Ya no era el silencio de la desesperación. Era el silencio del control. Giré la llave. El viejo motor cobró vida con un estruendo. Puse el coche en marcha, me alejé de la acera y no miré hacia atrás. No conduje a un motel barato. No fui al sofá de un amigo. Simplemente seguí conduciendo, con las manos aferradas al volante de mi viejo sedán. Conduje durante 20 minutos, dejando atrás su suburbio tranquilo y crítico, y me dirigí hacia las luces brillantes del centro de la ciudad. La ira y la humillación todavía ardían en mi pecho. Pero debajo de eso, la claridad fría y dura se estaba asentando. Pensaban que era una fracasada. Pensaban que era inútil. No tenían idea de quién era yo realmente. Entré en la entrada subterránea privada del Lumina. Este no era un edificio cualquiera. Este era el rascacielos de lujo, del que Clara y mi madre siempre leían en las revistas de sociedad, con el que soñaban hacer una excursión de un día. Mi llavero electrónico sonó y la pesada puerta de seguridad se abrió, llevándome al garaje residencial privado. Estacioné mi coche fracasado de 15 años justo entre un reluciente Lamborghini negro y un Bentley verde oscuro. Parecía ridículo. Me permití una pequeña y amarga sonrisa. No pasé por el vestíbulo principal. Mi llavero llamó al ascensor privado. Se abrió silenciosamente y entré. Presioné el botón del ático. Las puertas se abrieron de nuevo, no a un pasillo, sino directamente a mi hogar. Era vasto. Ventanas del suelo al techo rodeaban todo el apartamento, mostrando una impresionante vista panorámica de las luces de la ciudad. Los suelos eran de mármol oscuro pulido. Los muebles eran minimalistas y modernos. Estaba en silencio. Estaba limpio. Era seguro. Este era mi verdadero hogar, el que pagué en efectivo. Pasé por la cocina de última generación y entré en mi oficina. 6 grandes monitores estaban montados en la pared, brillando en la oscuridad. Estaban vivos con las líneas verdes y rojas del mercado de valores global. Este era mi patético trabajo de computadora. Esta era mi obsesión de 10 horas al día y 7 cifras al año. Este era el imperio que había construido mientras me llamaban inútil. Encendí la máquina de espresso de alta gama. El rico olor a café fresco comenzó a llenar el aire, cortando el rancio recuerdo del perfume de mi madre y las mentiras de Clara. Miré el reloj. El mercado de Londres abriría pronto. Tomé un sorbo del café fuerte y caliente, el fuego en mi pecho finalmente se asentó en una resolución fría y dura. Era hora de ponerse a trabajar. Mientras me sentaba en mi silla de cuero, mi otro teléfono, mi línea privada, comenzó a sonar, el que mi familia no sabía que existía. El sol entraba a raudales en mi oficina, golpeando el vidrio y el acero de los rascacielos de afuera. El mercado de Londres había sido volátil, pero ya había obtenido $40.000 de ganancia antes de las 9 de la mañana. Esta era mi rutina. Esta era mi vida real. La humillación de anoche, el agua derramada, la bofetada, ser arrojada al césped húmedo, se sentían distantes, como algo que había visto en una película sobre otra persona. En la isla de mármol pulido de mi cocina, junto a mi máquina de espresso de alta gama, mi otro teléfono comenzó a vibrar. Era el teléfono prepago barato que guardaba solo para ellos. El teléfono desechable, el que hacía juego con el coche de 15 años y la persona fracasada que insistían que yo era. La pantalla se iluminó con su nombre, Clara. Hace un año, mi corazón se habría acelerado. Me habría apresurado a contestar, desesperada por complacer, aterrorizada de lo que ella quisiera. Ahora, simplemente lo observé vibrar.
Sonó y sonó, el sonido furioso y metálico resonando en el silencio de mi ático. Lo dejé sonar. Tomé mi café, di un sorbo lento y miré la ciudad. Unos segundos después, el teléfono volvió a vibrar. Una notificación, nuevo mensaje de voz. Tenía curiosidad. Toqué la notificación y puse el teléfono en altavoz. Quería escuchar su pánico resonar en mi espacio. La voz de Clara, generalmente tan suave y condescendiente, era un chillido agudo y frenético. María, ¿dónde estás? Contesta el teléfono, estúpida, simplemente contéstalo. El mensaje terminó. Un segundo después, bip. Comenzó otro. María, no estoy bromeando. Acabo de recibir un correo electrónico de Parsons. Mi pago de colegiatura fue rechazado. Fue rechazado. ¿Qué hiciste? ¿Qué les dijiste a mamá y papá? Tampoco contestan sus teléfonos. ¿Qué está pasando? Tomé otro sorbo de café. Los gráficos en mi monitor principal estaban todos en verde. Iba a ser un muy buen día. Bip. Un tercer mensaje de voz. Estás tratando de arruinar mi boda, ¿verdad? Psicópata. Estás celosa de mí y de Ricardo. Estás tratando de sabotearme. Contesta este teléfono ahora mismo o te juro por Dios que qué. El mensaje se cortó cuando aparentemente se quedó sin cosas con las que amenazarme. El silencio de mi ático regresó, roto solo por el suave zumbido de mis computadoras de inversión. Miré la notificación en la pantalla del viejo teléfono. 3 nuevos mensajes de voz. Tomé el teléfono. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de devolución de llamada por un segundo antes de moverse a la derecha. Seleccioné los 3 mensajes. Los arrastré al icono de la papelera. Apareció un aviso. Eliminar 3 mensajes. Presioné confirmar. Volví a mis monitores. El mercado estaba esperando. Estaba profundamente concentrada, analizando una compleja operación de opciones en el mercado japonés cuando el viejo teléfono desechable comenzó a vibrar de nuevo contra la encimera de mármol. Miré la pantalla. Esta vez era mamá. Lo observé vibrar. El nombre parpadeando con una urgencia desesperada. Pensé en su rostro anoche, contraído por la rabia mientras me llamaba ladrona. Pensé en el escozor de su bofetada. El timbre se detuvo. Un momento después, apareció la notificación de mensaje de voz. Subí el volumen del altavoz, curiosa por escuchar este nuevo capítulo de su pánico. La voz de Dalia cobró vida, pero no era un grito como el de Clara. Era un susurro agudo y furioso. El tipo de voz que usaba cuando intentaba contener su rabia en público. María, no sé qué juego enfermo y retorcido crees que estás jugando, pero tienes que detenerlo ahora mismo. Hubo una pausa y pude escuchar el débil sonido de pitidos, como si estuviera en una tienda. La tarjeta de tu padre acaba de ser rechazada en el club de golf. Delante de sus amigos, tuvo que pedirle a Guillermo Johnson que pagara su almuerzo. ¿Entiendes la humillación? Su voz se volvió más tensa. Y mi tarjeta, mi American Express, fue rechazada en Whole Foods. Tenía un carrito lleno, María. Un carrito lleno. Tuve que dejarlo todo allí. ¿Todo? La cajera me estaba mirando. Todos en la fila me estaban mirando. Nunca me he sentido tan avergonzada en toda mi vida. Ahora casi siseaba. ¿Qué está pasando? ¿Qué hiciste? Llámame de vuelta en este instante. Estás avergonzando a toda esta familia. El mensaje de voz terminó. Me quedé sentada un momento procesando sus palabras. No, ¿estás bien? No, cometimos un error. Ni siquiera ¿por qué hiciste esto? Solo estás avergonzando a esta familia. Siempre se trataba de eso. La imagen, la humillación, lo que pensaban los demás. Tomé el teléfono desechable. Abrí el registro de llamadas. Vi las llamadas perdidas de Clara. Vi las de mi madre. Con calma, entré en mis contactos. Encontré a Clara. Presioné bloquear contacto. Apareció una ventana emergente que preguntaba, ¿estás segura?
Presioné confirmar. Encontré a mamá. Presioné bloquear contacto, confirmar. Di la vuelta al teléfono, con la pantalla hacia abajo, para no tener que verlo siquiera iluminarse. El silencio en mi ático se sentía limpio. A la mañana siguiente, estaba en mi elemento. Los mercados asiáticos acababan de abrir y estaba siguiendo una fluctuación compleja en una acción tecnológica. Mi oficina en el ático estaba en silencio, llena solo por el brillo de mis 6 monitores. Me sentía concentrada. Me sentía en control. El recuerdo del domingo por la noche, de las manos de mi padre empujándome fuera de la puerta, se sentía como una escena de otra vida. Había bloqueado sus números. Había cortado el cordón. Una pequeña notificación apareció en mi cuarto monitor, el que uso para comunicaciones personales. Era un correo electrónico. El remitente era Clara. Mi dedo se detuvo sobre el botón de eliminar. Había bloqueado su número, pero no había pensado en su dirección de correo electrónico. Una curiosidad fría y aguda se apoderó de mí. Lo abrí. La línea de asunto era solo una cadena de letras mayúsculas y signos de exclamación. El cuerpo del correo electrónico era rabia pura y sin filtrar. Tú. ¿Crees que eres tan lista, verdad? ¿Crees que puedes esconderte? Tuve que admirar su rapidez. Le había llevado menos de 48 horas darse cuenta de que su colegiatura y el pago de su coche estaban vinculados a la hermana que llamaba fracasada. El banco acaba de llamarme. ¿El banco? Dijeron que mi BMW Serie 5 está programado para ser embargado. Dijeron que el pago automático falló. ¿Qué hiciste? Pedazo de basura inútil. Estás tratando de arruinar mi vida. Primero mi escuela, ahora mi coche. Papá todavía está en el hospital por tu culpa. Y esto es lo que haces. Eres malvada, María. ¿Malvada? Leí el correo electrónico 2 veces. Las mayúsculas, la desesperación. No estaba preocupada de que nuestro padre estuviera en el hospital. Estaba preocupada por su coche. Estaba preocupada por la imagen que presentaba a Ricardo y su familia adinerada. Estaba aterrorizada de parecer pobre. Miré el correo electrónico. Miré mi pantalla de inversión, que mostraba que acababa de ganar más en una mañana de lo que valía su preciado BMW. No sentí ira. No sentí culpa. No sentí absolutamente nada. Hice clic en el botón de reenviar. Escribí una nueva dirección. BASURA. Presioné enviar. Luego hice clic derecho en su dirección de correo electrónico. Apareció un menú. Moví el cursor hacia abajo e hice clic en bloquear remitente. Era casi patético. Durante 28 años, había vivido con miedo de la ira de Clara, de sus gritos, sus insultos, su forma de hacerme sentir pequeña. Ahora su rabia, incluso escrita en mayúsculas, se sentía como el berrinche de un niño. No podía alcanzarme aquí. No podía tocar mi éxito. Estaba furiosa porque le había quitado su juguete. Un juguete que yo había estado pagando. Un juguete que ella conducía mientras yo conducía mi sedán de 15 años, el coche que les dejaba ver, para que pudieran seguir sintiéndose superiores. La ironía era sofocante. Ella, la hija dorada, no era nada sin la fracasada que despreciaba. Tomé un sorbo de mi café, lista para volver al trabajo. Había terminado con ellos. Había cortado toda línea de comunicación. Y entonces sonó el intercomunicador. El sonido agudo e intrusivo me hizo saltar. Miré el panel de seguridad en la pared. La pantalla se iluminó, mostrando el vestíbulo de abajo. Mi portero, Francisco, miraba a la cámara, con aspecto estresado. Presioné el botón. Sí, Francisco. Señorita Miller. Lo siento mucho. Hay 2 mujeres aquí abajo. Una señora Dahlia Miller y una señorita Clara Miller. Ellas, bueno, señora, están montando una buena escena. Exigen que se les permita subir a su apartamento. El agudo zumbido del intercomunicador cortó el silencio del ático. Fue un sonido discordante y no deseado en su santuario.
Miré el panel de seguridad en la pared. La pantalla se iluminó, mostrando el rostro de Francisco, el portero principal del edificio. Parecía nervioso. Presioné el botón y su voz llegó a través del altavoz. Señorita Miller, lamento mucho molestarla. Francisco siempre sonaba como si se disculpara, pero esta vez pude oír un estrés genuino en su voz. Hay dos mujeres aquí abajo en el vestíbulo, una señora Dahlia Miller y una señorita Clara Miller. Dijo sus nombres como una pregunta, como si no pudiera creer que estas fueran las personas asociadas con la mujer tranquila y profesional del ático. Están bueno, señora, están montando una buena escena. Casi podía imaginarlo. Mi madre, Dahlia, paseándose por el suelo de mármol, su voz aguda y exigente. Mi hermana, Clara, probablemente al borde de las lágrimas o, más probablemente, amenazando con llamar a un abogado que no podía pagar. Estaban fuera de su elemento y reaccionaban con un caos predecible. Insisten en que son su familia y que usted las está esperando, continuó Francisco, con la voz tensa. Se están poniendo ruidosas. Otros residentes están empezando a darse cuenta. Por supuesto que lo estaban. La humillación era la moneda de cambio de su familia, y eran expertas en gastarla, ya fuera la mía o la suya propia. Dejé escapar un largo y lento suspiro. Había bloqueado sus teléfonos. Había bloqueado sus correos electrónicos. Debería haber sabido que escalarían a esto. Eran como niños golpeando una puerta cerrada, exigiendo que los dejaran entrar para poder seguir rompiendo cosas. Miré mis monitores de inversión. El mercado se estaba moviendo. Tenía trabajo que hacer. Esta era una distracción que no podía permitirme, pero que claramente tenía que manejar. Está bien, Francisco, dije, mi voz tranquila y uniforme. Las esperaba, solo que no hoy. Una pequeña mentira para calmar al portero. Hágales subir. Yo me encargo. ¿Está segura, señorita Miller? Puedo hacer que la seguridad las escolte fuera. No, dije, una fría resolución apoderándose de mí. Es hora de que me ocupe de esto. Hágales subir. Sí, señora. ¿Enseguida? La conexión se cortó. La pantalla se oscureció. Me levanté de mi escritorio. No me molesté en revisar mi apariencia. No me alisé el pelo. Salí de mi oficina, crucé la silenciosa y extensa sala de estar y me paré frente a las puertas del ascensor privado que se abrían directamente a mi hogar. Crucé los brazos sobre mi pecho. Miré las puertas de acero cepillado. Escuché el leve zumbido del ascensor mientras comenzaba su ascenso. La fracasada, la ladrona, la deshonra estaba esperando. El ascensor emitió un sonido suave y educado que anunció su llegada. Me paré junto a la entrada de mi ático, con los brazos cruzados, y esperé. Las puertas de acero cepillado se abrieron silenciosamente. Mi madre, Dahlia, y mi hermana, Clara, estaban dentro. Durante 3 segundos completos, no se movieron. Solo miraron fijamente. Sus rostros eran una máscara de pura e inalterada conmoción. Estaban vestidas para la batalla, listas para asaltar un apartamento barato sin ascensor, listas para gritarle a su pariente fracasada. No estaban preparadas para esto. Sus ojos se movían salvajemente, tratando de asimilarlo todo. Miraron más allá de mí, a través del gran vestíbulo. Vieron los suelos de mármol pulido. Vieron los techos de 6 metros. Vieron la enorme pared de cristal de 2 pisos que daba a todo el horizonte de la ciudad. Parecía que habían sido teletransportadas a un planeta extraño. Clara fue la primera en encontrar su voz. Su boca se abrió y cerró, emitiendo un pequeño sonido jadeante. Miró el apartamento, luego me miró a mí. Yo estaba simplemente parada allí, en ropa deportiva cara de alta gama. No era la víctima rota y patética que había arrojado al césped 2 días antes. Tú, tartamudeó, dando un paso vacilante fuera del ascensor. ¿Tú vives aquí? No respondí. Solo levanté una ceja. Dejé que el silencio y la vista hablaran por mí. Su confusión duró solo un momento antes de contorsionarse en su emoción por defecto, una rabia pura y sin filtrar.
La conmoción fue inmediatamente reemplazada por la acusación. ¿De dónde sacaste esto?, chilló, su voz aguda y penetrante, resonando en el enorme espacio abierto. ¿De dónde sacaste todo este dinero? Dio otro paso, entrecerrando los ojos. Oh, Dios mío, el collar. Sí lo robaste. Lo robaste y lo empeñaste. Tú, ladrona. Compraste todo esto con mi collar. Mi madre, Dalia, todavía estaba pálida, aferrando su bolso a su pecho como si yo pudiera robárselo. Miró más allá de mí, hacia mi cocina de última generación donde brillaba el refrigerador Sub-Zero. No solo estaba conmocionada, parecía traicionada. María, todo este tiempo, susurró, su voz temblando con un tipo diferente de ira. Todo este tiempo, tú. Nos has estado mintiendo. Mintiendo, hablé finalmente, mi voz plana y fría. He estado viviendo mi vida. Ustedes son los que escribieron el guión sobre mi fracaso. Nos dejaste preocuparnos por ti, gritó Dalia, encontrando su equilibrio. Nos dejaste pensar que estabas en la ruina. Dejaste que tu padre y yo nos estresáramos sobre cómo ibas a sobrevivir mientras vivías aquí en este palacio. ¿Qué clase de juego enfermo y retorcido estás jugando? Clara todavía estaba atascada en su principal preocupación. Mi coche, María, mi colegiatura. Detuviste los pagos. Tienes todo este dinero y simplemente me cortaste el suministro. Me llamaste ladrona, dije simplemente. Me dijiste que estaba celosa. Te quedaste mirando mientras papá me echaba al césped. Estábamos tratando de ayudarte, gritó Clara. Estábamos tratando de darte una lección y tú. Has estado viviendo esta vida secreta. Nos has estado robando. Estás pagando todo esto. Miró a su alrededor salvajemente, tratando de encontrar una explicación que encajara en su narrativa. ¿Estás traficando drogas o tienes algún hombre rico que te mantiene? Eso es, ¿verdad? ¿No te ganaste esto? Casi me reí. Era tan patético. No podían comprender que yo, la fracasada, pudiera haber logrado esto por mi cuenta. Sus mentes pequeñas necesitaban inventar un crimen o un hombre para explicarlo. Deshice el cruce de brazos y me apoyé en el marco de la puerta. Miré a mi hermana, su rostro rojo y distorsionado por la rabia. Luego miré a mi madre, que me miraba como si fuera un monstruo. Me lo gané, dije, mi voz fría y clara, cortando su histeria. Trabajo. Hago inversiones. Gano dinero. Hice una pausa, luego di el golpe final. A diferencia de algunas personas. Mis palabras, frías y agudas, quedaron suspendidas en el aire. El rostro de Clara se tornó de un feo tono rojo. Estaba a punto de gritar de nuevo. Podía verlo venir. Estaba a punto de abalanzarse, de acusarme de algo más, de cualquier otra cosa para que su realidad tuviera sentido. Pero nunca tuvo la oportunidad. Tu coche, mi madre. Dalia finalmente habló. Su voz era baja y temblorosa, no de conmoción, sino de una rabia pura e incandescente que solo había visto unas pocas veces en mi vida. Pasó junto a Clara, con los ojos clavados en los míos. La falsa preocupación del hospital había desaparecido. La actuación había terminado. ¿Te preocupa tu coche? Siseó a Clara antes de volver toda su furia hacia mí. El banco llamó, María. Su voz no era un grito. Era un gruñido bajo. No por la colegiatura. No por un BMW. El banco que tiene la hipoteca de nuestra casa. El pago fue rechazado. El aviso de ejecución hipotecaria está en el correo. ¿Tú hiciste esto? Se abalanzó sobre mí, con las manos levantadas como para abofetearme de nuevo, tal como lo había hecho 2 noches antes. No me inmuté. Ni siquiera me moví. Simplemente me quedé allí, en la entrada de mi ático, en mi propio espacio, y la miré fijamente. Observé a esta mujer que me había llamado ladrona y fracasada desmoronarse por completo porque su viaje gratis había terminado. Se detuvo justo antes de golpearme, con la mano temblando en el aire. La constatación de que no me estaba encogiendo, de que no estaba llorando,
pareció confundirla. ¿Por qué debería pagar la hipoteca de una casa de la que me echaron? Pregunté. Mi voz era tranquila, calmada y razonable. El sonido resonó en el gran vestíbulo de mármol. Tú. Nos lo debes, tartamudeó Dalia, su rabia flaqueando. Nosotros. Te criamos. Te alimentamos. Te dimos un hogar. Un hogar del que me echaste, repliqué, mi voz igual de tranquila. Estabas parada justo ahí en ese hogar y viste a tu esposo arrojarme al césped. Me llamaste una deshonra. Me llamaste una ladrona. Él dijo que ya no era su hija. No puedes repudiar a alguien y luego esperar que pague tus facturas. La miré, a esta mujer a la que había intentado complacer toda mi vida. Ya no era su hija. Ya no era una fracasada. Simplemente había terminado. Debería recordar, señora Miller, dije claramente. Me dijeron que me fuera y nunca volviera. Así que lo hice, y me llevé mis finanzas conmigo. El nombre la golpeó más fuerte que un golpe físico. La rabia en su rostro se evaporó, reemplazada por una mirada de conmoción pálida, balbuceante y absoluta. Tú. Me llamaste, susurró, dejando caer la mano a su costado. Me llamaste señora Miller. El rostro de Dalia se arrugó. Mi uso frío y formal de señora Miller era un muro que no podía derribar con ira. La rabia en sus ojos se disolvió, reemplazada por un pánico crudo y desesperado. Esta no era la hija que podía controlar. Esta era una extraña rica y fría que tenía todo su futuro en la palma de su mano. Las lágrimas que vinieron después fueron genuinas, pero no lágrimas de remordimiento. Fueron lágrimas de puro terror. María, por favor, sollozó, dando un paso torpe hacia adelante, su mano extendiéndose hacia mí. María, cariño, no puedes hacer esto. No puedes. Esa es nuestra casa. Es la casa de tu padre. La casa en la que creciste. No me moví ni un centímetro. La casa de la que me echaron, dije, mi voz plana. Estábamos enojados, lloró, las lágrimas ahora corriendo por sus mejillas. Cometimos un error. Tu padre, Marcos, no está bien. Su corazón. Conoces su corazón. María, este estrés lo matará. Es la familia. No puedes simplemente desechar a tu familia así. Familia, repetí, la palabra sabiendo a ceniza. La familia no incrimina a su propia hermana. La familia no llama a su hija ladrona y luego se queda de brazos cruzados mientras la arrojan al césped. Tú. Solo estás haciendo esto para lastimarme. Clara finalmente encontró su voz. Había estado congelada junto al ascensor, paralizada por la vista de mi apartamento, por el colapso de su mundo. Volví mi fría mirada hacia ella. ¿Lastimarte, Clara? Solo estoy poniendo en orden mis finanzas. Deberías intentarlo alguna vez. Dejé que una pequeña y fría sonrisa asomara a mis labios. Y hablando de finanzas, esa colegiatura de Parsons es cara, ¿no? Debe ser difícil conseguir el dinero para pagarla ahora. Dejé que las palabras quedaran en el aire, viendo su rostro palidecer. Deberías haber empeñado el collar perdido. Clara jadeó, llevándose la mano a la boca. No tenía respuesta. Sabía que yo lo sabía. O al menos sabía que no me creía su patética historia. Miró desesperadamente a su madre, buscando ayuda. Pero Dalia no la estaba mirando. Mi madre estaba congelada, mirando su propio teléfono, que acababa de empezar a sonar. No era su tono de llamada alegre habitual. Era un zumbido agudo y formal que reservaba para números desconocidos. Dalia buscó a tientas en su bolso, con las manos temblorosas. Sacó el teléfono y miró la pantalla. Su rostro, ya pálido, perdió la última gota de color. Mamá, susurró Clara, su propio drama olvidado. ¿Quién es? Es el banco otra vez. Dalia negó con la cabeza, sus ojos desorbitados con un miedo nuevo y diferente. Me miró. Yo. No sé, susurró. Es el Hospital de la Misericordia.
Dalia se quedó congelada, mirando su teléfono sonando. El identificador de llamadas mostraba Hospital de la Misericordia. Mamá, susurró Clara, su propio drama olvidado. ¿Quién es? Es el banco otra vez. Mi madre negó con la cabeza, su mano temblando mientras buscaba a tientas para contestar. Se llevó el teléfono a la oreja. Hola, dijo, su voz apenas audible. Hubo una pausa. Observé su rostro, la última pizca de color drenándose de él. Sus ojos se abrieron de par en par, no con ira, sino con un terror nuevo y hueco. ¿Qué? Susurró al teléfono. ¿Qué ha dicho? ¿El Hospital de la Misericordia? ¿Está él? Oh, Dios mío. Sus rodillas cedieron. No se desmayó, pero se desplomó, cayendo al caro suelo de mármol de mi entrada. El bolso de diseñador que siempre aferraba con tanta fuerza se deslizó, derramando su contenido. Marcos, chilló, un sonido crudo y gutural que nunca le había oído antes. Oh, Dios mío, Marcos, él. Está en el hospital. Clara corrió a su lado. Mamá, ¿qué? ¿Qué le pasa a papá? Dalia levantó la vista, su rostro una máscara de incredulidad y horror. Tu padre, él. Tuvo un ataque al corazón. Se desplomó en el banco. Dijeron que se desplomó justo después de que le informaran sobre la ejecución hipotecaria. Oh, Dios mío, está en la UCI. Clara retrocedió como si la hubieran golpeado. Un ataque al corazón. Se acabó todo, sollozó Dalia, golpeando el suelo con el puño. La casa, el dinero, Marcos. La cabeza de Clara se giró hacia mí. La conmoción en su rostro se desvaneció, reemplazada por una rabia oscura y asesina que nunca antes había visto. Sus ojos ya no estaban simplemente enojados. Estaban llenos de un odio puro y sin diluir. Tú, gritó, abalanzándose sobre mí, con las manos en garra. Esto es tu culpa. Retrocedí instintivamente, pero ella fue rápida. Me agarró por la parte delantera de la camisa, empujándome con fuerza contra la pared. ¿Tú hiciste esto? Gritó, su rostro a centímetros del mío, escupiendo. Tú y tus juegos enfermos y retorcidos. Cortaste el dinero, le provocaste este estrés. Si muere, María, te juro por Dios, si muere, te mataré. Me estaba sacudiendo, empujándome contra la pared repetidamente. Te mataré. Clara, gritó Dalia, poniéndose en pie a trompicones. Detente. Tenemos que irnos. Tenemos que ir al hospital ahora. Clara mantuvo mi mirada por un segundo más, sus ojos prometiendo asesinato. Luego me soltó, empujándome una última vez, y corrió hacia el ascensor, arrastrando a su madre sollozante con ella. Las puertas de acero se cerraron, dejándome sola en el silencio resonante de mi ático. Me deslicé por la pared hasta que estuve sentada en el frío suelo de mármol. Mi corazón latía con fuerza, mi camisa estaba arrugada donde Clara me había agarrado, y mi mente daba vueltas. Un ataque al corazón. Tuvo un verdadero ataque al corazón. Las palabras de Clara resonaron en la habitación vacía. Si muere, te mataré. Mi estómago se convirtió en hielo. ¿Fue culpa mía? Solo había recuperado lo que era mío. Solo había evitado que me desangraran. Pero un ataque al corazón. ¿Era esto lo que quería? ¿Acababa de matar a mi propio padre? Las puertas de acero del ascensor se cerraron, dejándome en el silencio resonante de mi ático. Me quedé allí durante un minuto completo, la marca de los dedos de Clara todavía escociendo en mi camisa. Su grito, si muere, te mataré, rebotaba en los suelos de mármol. ¿Lo hice? El pensamiento fue una fría punta de hielo en mi estómago. ¿Realmente causé el ataque al corazón de mi padre? Caminé mecánicamente hacia mi oficina, los 6 monitores brillando, esperando mis órdenes. Los mercados asiáticos estaban abiertos, los gráficos fluctuaban. Este era mi santuario, mi fortaleza de lógica y números, el lugar donde tenía el control total. Me senté en mi silla de cuero. Puse mi mano en el ratón. No podía hacer clic. Mi mano temblaba.
Miré las líneas verdes y rojas, pero eran solo un borrón sin sentido. Todo lo que podía ver era el rostro de mi padre. No el rostro del hombre que me echó, sino el rostro del hombre que hace un año se arrodilló en este mismo suelo, rogándome que salvara su hogar. El estrés, su corazón. Siempre tuvo un corazón débil. Dalia lo sabía. Clara lo sabía. Y de todos modos, le había cortado la financiación. Me levanté, incapaz de quedarme quieta. Caminé a lo largo de la sala de estar, mis pies descalzos silenciosos sobre el frío mármol, de un lado a otro desde la pared de cristal con vistas a la ciudad hasta la cocina de acero inoxidable. «Eres una fracasada», siseó la voz de mi madre en mi memoria. «Una ladrona», resonó la voz de mi padre. «Te mataré», gritó mi hermana. Me hundí en el sofá, enterrando mi rostro entre mis manos. ¿Era esto lo que quería? ¿Venganza? ¿Era esto una victoria? No se sentía como una victoria. Se sentía nauseabundo. Se sentía hueco. Luego otra voz, un recuerdo diferente. Si te caes, te levantas, chica. No te atrevas a rendirte. Levanté la vista de repente como si él estuviera en la habitación. El recuerdo era nítido y claro. Tenía 8 años. Estaba en la acera agrietada de nuestro viejo vecindario mucho antes de la casa respetable. Mi rodilla estaba despellejada, sangrando sobre el pavimento. Mi bicicleta nueva, la azul, yacía torcida en la hierba. Lloraba a gritos, lágrimas gordas y calientes de frustración. No puedo. Es demasiado difícil. ¿Lo odio? Mi padre, Marcos, se agachó frente a mí. No era el mismo hombre de anoche. Este hombre llevaba una camiseta vieja manchada de aceite de motor. Olía a serrín y café. No intentó abrazarme. Solo señaló mi rodilla ensangrentada. ¿Estás rota?, preguntó. Me duele la rodilla, sollocé. No te pregunté por tu rodilla, dijo, su voz firme pero no cruel. Me tocó la frente. Te pregunté si estás rota. Moqueé, confundida, y negué con la cabeza. No. Bien, dijo, poniéndome de pie. Entonces vuelve a subir a la bicicleta. Si te caes, te levantas. Nunca, jamás te rindas. ¿Me oyes? Ese fue el hombre que me enseñó a ser fuerte. El hombre que me enseñó a ser una luchadora. El hombre que, a su manera, me dio las herramientas para construir este mismo imperio. ¿Cómo podía ser el mismo hombre que me llamó ladrona y me arrojó al césped? Me levanté. Ya no temblaba. No era solo mi abusador. Era mi padre. Y no podía quedarme aquí invirtiendo en acciones mientras él estaba en una UCI. No iría a ellos. No iría a ella. Pero tenía que saber. Tenía que ver. Agarré mis llaves, subí al ascensor privado y conduje mi Tesla, mi coche de verdad, al Hospital de la Misericordia. Estacioné en el garaje de visitas, mi corazón latiendo un ritmo pesado y nauseabundo contra mis costillas. Entré en el olor estéril y antiséptico del vestíbulo. Seguí las señales hacia la unidad de cuidados intensivos. Vi el letrero, sala de espera de la UCI 3B. A través de la mampara de cristal, los vi. Clara paseándose de un lado a otro, su rostro pálido y furioso. Mi madre, Dalia, desplomada en una silla de plástico, sollozando entre sus manos. No pude hacerlo. No pude entrar allí. No estaba lista para enfrentarlos. Vi una pequeña cafetería del hospital justo al otro lado del pasillo. Estaba oscura, casi vacía, pero tenía una vista clara y directa de las puertas de la sala de espera. Entré, pedí un café solo que sabía que nunca bebería, y encontré una pequeña mesa en el rincón más oscuro. Simplemente esperaría. Simplemente observaría. Me senté en la oscura cafetería, con el café intacto enfriándose en mis manos. A través del cristal, observé la escena en la sala de espera de la UCI. Era como una película muda de la destrucción de mi familia. Mi madre, Dalia, ya no era la matriarca furiosa. Era un desastre arrugado y sollozante en una silla de plástico duro.
Clara ya no caminaba de un lado a otro. Estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, su ropa de diseñador arrugada. Se balanceaba de un lado a otro, murmurando para sí misma, su rostro pálido y manchado. Un médico salió y habló con ellas. No pude oír las palabras, pero vi los gestos. Vi a mi madre levantar la vista, su rostro lleno de preguntas desesperadas. Vi a Clara ni siquiera reaccionar, simplemente mirando fijamente al suelo. Una parte de mí, la niña de 8 años que solo quería la aprobación de su padre, sintió un agudo y agonizante retortijón de culpa. Esto era mi culpa. Yo había cortado el grifo. Yo había causado esto. Pero otra parte más fría de mí, la mujer de 28 años que habían arrojado al césped, simplemente observaba. Simplemente había dejado de pagar sus facturas. Su reacción, el corazón débil de mi padre, las mentiras de Clara, eso era cosa de ellos. Estaba tan perdida en esta batalla interna que no me di cuenta del hombre que se acercaba a mi mesa hasta que habló. María. Mi cabeza se levantó de golpe. Casi no lo reconocí. Estaba fuera de contexto. Era Ricardo, el prometido de Clara. Llevaba un traje caro y perfectamente entallado. Parecía tranquilo, limpio y completamente en control. Parecía que acababa de salir de una sala de juntas, no de una crisis familiar. Mi primer instinto fue el pánico. Pensé que estaba aquí para confrontarme, para amenazarme en nombre de Clara, para terminar el trabajo que mi familia había comenzado. Me preparé. ¿Qué quieres? No respondió. Simplemente sacó la silla de enfrente y se sentó, colocando su maletín de cuero en el suelo. Me miró, sus ojos azules sorprendentemente claros y analíticos. Necesito hablar contigo, dijo. Su voz era tranquila, sin rastro de ira. No tengo nada que decirte, le espeté. Vuelve con tu prometida. Ignoró mi hostilidad. Simplemente se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo las palabras que detuvieron mi corazón. Sé que no robaste el collar. Simplemente lo miré fijamente. No podía respirar. ¿Qué acababa de decir? Continuó, su voz todavía baja y uniforme. Sé que no eres la ladrona. Sé que Clara mintió. Lo sé porque la vi esconder el collar ella misma. Mi mente se quedó en blanco. No podía formar una sola palabra. Simplemente lo miré fijamente. A este hombre que se suponía que era mi enemigo. A este hombre que acababa de hacer estallar mi realidad entera por segunda vez en 3 días. ¿Cómo? Susurré finalmente, mi voz. ¿Cómo es posible que lo sepas? ¿Cómo es posible que lo sepas? Repetí las palabras, mi voz. Mi mente iba a toda velocidad. ¿Era esto una trampa? ¿Me estaba tendiendo una emboscada? ¿Intentando que confesara algo más? ¿Intentando atraparme en una mentira diferente? Ricardo no parecía estar jugando. Parecía analítico. Miró al otro lado del pasillo, a la sala de espera de la UCI. Podíamos ver a Clara a través del cristal. Se había levantado y ahora caminaba frenéticamente, con el teléfono pegado a la oreja, probablemente llamando a sus amigos, gestionando la narrativa de su dolor. Mi madre, Dalia, seguía siendo solo un montón arrugado en la silla de plástico. Se volvió hacia mí, sus ojos azules fríos y claros. Es simple, María. La vi. Tengo la prueba. ¿Prueba? Susurré. ¿Qué prueba? No estabas allí. Estabas en Nueva York. Lo sé, dijo. Pero mi cámara sí. Simplemente lo miré, confundida. ¿Tu cámara? ¿De qué estás hablando? Ricardo se reclinó, tomando un sorbo de su propio café, que ni siquiera lo había visto comprar. Parecía completamente impasible ante el drama familiar que se desarrollaba a solo 15 metros de distancia. Mi familia es rica, María, dijo como si estuviera hablando del tiempo. Somos cuidadosos. Protegemos nuestros activos. Y cuando empecé a salir con Clara, noté cosas. ¿Qué cosas? Pregunté, mi voz apenas audible.
Está obsesionada con el estatus, dijo, bajando ligeramente la voz. Y es profundamente paranoica. Constantemente habla de que la gente está celosa de ella, de que la gente quiere robarle sus cosas. Acusó a una empleada doméstica en casa de mis padres de llevarse una pulsera el mes pasado, solo para encontrarla en su propio bolso 2 días después. Es descuidada, pero culpa a todos los demás. Sabía exactamente de lo que estaba hablando. Había sido así desde que éramos niñas. Continuó, cuando mi madre le dio ese collar, lo primero que Clara dijo no fue, gracias. Fue, ¿dónde puedo guardarlo para que nadie lo robe? Sacudió la cabeza, una pequeña sonrisa sin humor en sus labios. El equipo de seguridad de mi familia me aconsejó que, dada su volatilidad y el valor del regalo que estaba recibiendo, deberíamos instalar una pequeña cámara de seguridad privada en su habitación en casa de tus padres. Me quedé pasmada. ¿Una cámara en su habitación? ¿Lo sabe? Por supuesto que no, dijo Ricardo. Es una microcámara oculta en el detector de humo. Solo graba el movimiento por motivos de seguro, para su propia protección, irónicamente. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta de su traje y sacó su teléfono. Era elegante, caro, y en ese momento, parecía un arma. No le di mucha importancia hasta que Dalia me llamó hoy al hospital, balbuceando sobre que tú habías robado el collar. Pero su historia no tenía sentido. Sonaba ensayada. Así que revisé la grabación. Tocó la pantalla, su pulgar desplazándose. Me tomó un tiempo encontrar la marca de tiempo correcta, dijo. Pero la encontré, justo después de la cena. Justo después de que derramaras el agua. Giró el teléfono y lo colocó en la pequeña mesa de la cafetería entre nosotros. Presionó reproducir. Deberías ver esto, María. Mi mano temblaba tanto que tuve que agarrarme al borde de la mesa. Miré la pantalla. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta, un latido nauseabundo y pesado. Contuve la respiración mientras el vídeo comenzaba a reproducirse. Miré la pantalla del teléfono. Mi corazón era una piedra fría en mi pecho. Ricardo presionó reproducir. El vídeo era silencioso, pero la calidad era cristalina. El ángulo era alto, desde la esquina del techo, mirando hacia abajo, al dormitorio perfectamente decorado de Clara. La marca de tiempo en la esquina mostraba la noche del domingo, momentos después de que yo hubiera derramado el agua. Vi a Clara irrumpir en su habitación, pero no estaba frenética. No estaba llorando. Sus movimientos eran agudos, precisos y enojados. Cerró la puerta de su dormitorio de golpe, y para mi horror, la vi cerrarla con llave. Se paró en medio de la habitación por un segundo, de espaldas a la cámara, y pude ver sus hombros tensarse. Luego caminó tranquilamente hacia su joyero en el tocador. El collar de diamantes estaba allí mismo. No lo agarró con pánico. Lo recogió, lo miró y luego caminó hacia su armario. Empujó a un lado una fila de zapatos caros e introdujo un código en una pequeña caja fuerte negra que nunca supe que existía. Colocó el collar dentro, cerró la pesada puerta y giró el dial. Lo había escondido ella misma. Se me cortó la respiración. Estaba viendo cómo se planeaba un crimen. Clara se paró frente a su espejo. Estaba hablando sola, su rostro retorciéndose. No podía oír las palabras, pero podía ver la rabia. Claramente estaba ensayando. Caminó por la habitación, luego se detuvo. Una idea nueva y enfermizamente brillante pareció cruzar su rostro. Apareció una pequeña y cruel sonrisa. Caminó de regreso a su puerta, la abrió y se asomó al pasillo. «Espera», susurró Ricardo, su voz sobresaltándome. «¿Mira esto?» Está cambiando de ángulo. Esta es la transmisión de la cámara del pasillo. Tocó la pantalla. El ángulo cambió. Era más granulado, en blanco y negro, mostrando el pasillo de arriba. Vi a Clara salir de su habitación, mirar a ambos lados y luego deslizarse sigilosamente por el pasillo hasta la puerta de mi habitación. Se metió dentro. Estuvo allí menos de un minuto. «Ahora», dijo Ricardo, su voz sombría. De vuelta a su habitación. Esta es la parte que me dio asco.
Cambió la transmisión de nuevo a la cámara de color de alta definición. Clara volvió a entrar en su habitación. Sostenía algo pequeño y plateado en la mano. «Oh, Dios mío», susurré. Lo reconocí al instante. «¿Esa? Esa es mi pinza para el pelo. La que he estado buscando toda la semana». Observé, paralizada, cómo Clara caminaba hacia su propia cama. Levantó su propia almohada, colocó mi pinza debajo y luego presionó la almohada con firmeza. Lo había planeado todo, la trampa, la evidencia, cada una de las partes. Finalmente, se paró frente a su espejo de cuerpo entero. Tomó una respiración profunda y teatral. Se despeinó deliberadamente, frotándose los ojos con fuerza para enrojecerlos. Practicó una expresión frenética y jadeante, y luego abrió la boca y gritó, un grito silencioso en el vídeo, pero recordé el sonido desde abajo. Gritó y luego salió corriendo de la habitación, dejando la puerta abierta de par en par para ir a representar el acto final de su obra. El vídeo terminó. No podía moverme. Mi sangre se sentía como agua helada. Esto no fue solo un momento de rabia celosa. Esto fue premeditado. Esto fue frío. Esto fue malvado. ¿Ella? Lo planeó todo, susurré, mirando la pantalla negra. Planeó incriminarme. Ricardo bloqueó lentamente su teléfono y lo volvió a guardar en el bolsillo. Me miró, con el rostro sombrío. Esa ni siquiera es la peor parte, María. Esa ni siquiera es la peor parte, María. Levanté la vista de la pantalla negra del teléfono de Ricardo, mi mente todavía dando vueltas por el vídeo. ¿Qué? ¿Qué podría ser peor que eso? Lo planeó. Me incriminó por un delito grave. El vídeo muestra lo que hizo, dijo Ricardo, su voz sombría. ¿Esto? Esto es sobre quién es ella y quién es tu madre. ¿De qué estás hablando? Cuando Clara no pudo localizarte esta mañana, explicó, me llamó. Estaba histérica, gritando sobre su colegiatura. Después de colgar conmigo, finalmente se puso en contacto con tu madre. He estado preocupado por su estado mental. Mi sistema de seguridad ahora graba automáticamente todas las llamadas desde su número. Se me heló la sangre. Grabaste su llamada con mi madre. ¿Lo hice? Y necesitas escuchar esto. Esto fue alrededor de las 9:30 de esta mañana, antes de que llevaran a tu padre al hospital. Tocó su teléfono de nuevo y apareció una nueva pantalla. Era un archivo de audio. Presionó reproducir. Escuché la voz de mi hermana, cargada de pánico y rabia. Mamá, finalmente, esa. ¿Lo hizo? Me cortó la colegiatura. Parsons acaba de enviarme una última advertencia. Mi coche es el siguiente. Está arruinando mi vida. Luego la voz de mi madre, pero no el desastre sollozante que vi en la sala de espera. Esta voz era un susurro bajo e intrigante. Baja la voz, Clara. Tu padre está en el banco ahora mismo. Está tratando de hablar con ellos para ver si puede conseguir un préstamo puente o algo así. Está tratando de razonar con ellos. Solo. Chilló Clara. ¿Razonar? ¿Estás bromeando? Estamos en la ruina. Todo esto es culpa de María. Nos está destruyendo justo antes de la boda. Está haciendo esto para humillarme. Lo sé, cariño. Lo sé, la calmó mi madre. Estoy pensando. Necesitamos que vuelva a activar el dinero. Necesitamos una palanca. Hubo una larga pausa. Solo miré el teléfono, mi corazón martilleando. Luego la voz de mi madre regresó. Pero había cambiado. Era astuta. Era fría. ¿Y sí? ¿Y si le decimos que es el corazón de tu padre? Clara estaba confundida. ¿Qué? ¿Como si estuviera enfermo? ¿Está bien? No, no estás escuchando, dijo Dalia con impaciencia. Le decimos el estrés. Le decimos que el shock del aviso de ejecución hipotecaria fue demasiado para él. Le decimos que está en el hospital.
Le decimos que tuvo un ataque al corazón. Otro silencio, más corto esta vez. Luego la voz de Clara, lenta y llena de una admiración terrible y naciente. Mamá, eso es. Eso es brillante. Un ataque al corazón. Oh, eso es perfecto. Está en la UCI, continuó mi madre, su voz ganando confianza. Los médicos no saben si sobrevivirá. Todo por el estrés que ella causó. Clara realmente se rió. Un sonido corto, agudo y feo. A ver si la desalmada ignora eso. Tendría que volver a activar todo. No querría ser responsable de matar a su propio padre. El archivo de audio terminó. Ricardo lo apagó. El silencio de la cafetería era ensordecedor. No podía sentir mis manos. No podía sentir mis pies. Solo podía escuchar las palabras de mi madre y mi hermana reproduciéndose una y otra vez en mi cabeza. Eso es brillante. A ver si la desalmada ignora eso. Habían planeado mentir sobre un ataque al corazón. Miré a Ricardo, mi voz un susurro quebrado. ¿El ataque al corazón? Fue todo falso. Ricardo me observó, su expresión ilegible. Lentamente negó con la cabeza, y la pequeña cantidad de alivio que había sentido, la esperanza de que todo esto fuera solo un drama enfermo y falso, se evaporó. «Oh no», dijo, su voz tranquila. «El ataque al corazón es muy real. Está en la UCI ahora mismo. Los médicos están genuinamente preocupados». Estaba completamente perdida. Pero el audio, tartamudeé. Ellas lo planearon. Clara dijo que era brillante. Sí, dijo Ricardo, su voz dura. Lo planearon. Eso es lo que necesitas entender, María. Su primer instinto no fue resolver el problema. Su primer instinto fue crear una mentira masiva y manipuladora, para hacerte sentir culpable y que les devolviera su dinero. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando aún más. El audio que acabas de escuchar es de las 9:30 de esta mañana. Estaban planeando fingir un ataque al corazón. Estaban conspirando para chantajearte emocionalmente. Pero entonces, ¿qué pasó? La verdad, aparentemente, dijo Ricardo, y parecía genuinamente perturbado. Después de que tu madre y tu hermana tuvieron esa llamada, tu padre, Marcos, condujo al banco. Estaba tratando de obtener una nueva línea de crédito, un préstamo, cualquier cosa basada en la casa. La casa cuya hipoteca estabas pagando en secreto. Hizo una pausa, dejando que las piezas encajaran para mí. El gerente del banco, por supuesto, verificó su crédito. Vio las tarjetas de crédito canceladas. Vio el pago devuelto del BMW. Y vio el aviso de ejecución hipotecaria pendiente de la casa. Vio que cualquier respaldo financiero que tuviera tu padre había desaparecido. El gerente del banco le dijo, no, directamente. Sin préstamo. No más dinero. Ricardo sacudió la cabeza lentamente. Según la llamada que Dalia recibió del hospital, tu padre se levantó, comenzó a ponerse rojo y se agarró el pecho. Se desplomó allí mismo, en la oficina del gerente del banco. El ataque al corazón fue real. Simplemente lo miré, mi mente tratando de procesar la pura y retorcida enfermedad de todo. Habían planeado mentir sobre lo mismo que realmente sucedió. El universo, de una manera oscura y terrible, les había entregado su mentira. Ricardo observó mi silencio atónito, su propio rostro sombrío. Tu familia, María, dijo lentamente, su voz llena de una especie de disgusto asombrado. Son aterradores. Miré a Ricardo. Mi mente no podía reconciliar al hombre que tenía delante con el hombre con el que se suponía que se casaría Clara. ¿Estaba tranquilo? Era metódico. Acababa de mostrarme pruebas en vídeo y audio de que toda mi familia estaba conspirando en mi contra. Se suponía que estaba de su lado. Era su boleto a la vida de alto estatus que anhelaban. ¿Por qué?, susurré finalmente, con la garganta seca. ¿Por qué me muestras esto? Ella es tú. Es tu prometida. Lo observé cuidadosamente. Esto tenía que ser un truco.
Quería algo. Tal vez quería que devolviera el dinero a cambio de esta información. Ricardo terminó su café, colocando la taza con un clic silencioso y deliberado. Ya no miraba la sala de espera. Me miraba directamente a mí. Mi familia tiene dinero, María, dijo, su voz uniforme. Eso no es un secreto. Pero mi abuelo no construyó su empresa mintiendo y engañando. La construyó sobre la reputación. Tenemos reglas. Tenemos un código. No defraudas a la gente. No robas. Y ciertamente no traicionas a tu propia sangre por un poco de dinero o una mejor posición social. Se inclinó ligeramente. Pensé que Clara solo estaba mimada. Pensé que era un poco nerviosa, obsesionada con las apariencias. Puedo lidiar con lo mimado. Es común en mi mundo, pero esto, dijo, señalando hacia la sala de espera de la UCI. Esto no es mimado. Esto está podrido. Esto es un defecto de carácter fundamental. Sacudió la cabeza, luciendo genuinamente perturbado. Incriminar a tu propia hermana, conspirar y tramar para robarle, mentir sobre un ataque al corazón, chantajearla. No puedo casarme con eso. No puedo traer esa corrupción a mi familia. Hizo una pausa y su voz se volvió fría. No solo te mintió a ti, María. Me ha estado mintiendo a mí. Me dijo que eras inestable. Me dijo que eras una carga financiera para tus padres. Me dijo que eras peligrosa. Construyó toda esta narrativa en la que ella era la víctima de tu inestabilidad. Finalmente lo entendí. No estaba aquí por mí. Estaba aquí por sí mismo. Estaba reuniendo sus pruebas. Estaba cortando sus pérdidas. Estaba protegiendo la reputación de su familia y su propio futuro de la toxicidad que acababa de descubrir. Tenía el vídeo. Tenía el audio. Tenía la verdad. Mi familia acababa de perder su boleto dorado, y ni siquiera lo sabían todavía. Lo miré, a este extraño, frío e inesperadamente honesto aliado. Respiré temblorosamente, mi mente finalmente pasando de víctima a superviviente. Así que pregunté, mi voz baja y firme, ¿qué vas a hacer ahora? El rostro de Ricardo era sombrío. Me miró, a la extraña que era la hermana de la mujer con la que se suponía que se casaría. Voy a hacer lo correcto, dijo finalmente, su voz plana, desprovista de emoción. Se giró y miró al otro lado del pasillo, a la sala de espera de la UCI. Podíamos verlos a través del cristal, dos figuras borrosas por el reflejo. Clara ahora caminaba de un lado a otro, agitada. Dalia seguía desplomada en su silla. Se volvió hacia mí. Pero necesito que vengas conmigo. Retrocedí como si me hubiera sugerido saltar de un puente. ¿Qué? Entrar ahí ahora con ellos después de... No puedo. No lo haré. Sí, lo harás, dijo Ricardo. No era una petición. Era una declaración de hechos. Van a verme entrar por esa puerta. Van a pensar que ha llegado su salvador. Tu madre pensará que sus llamadas telefónicas funcionaron. Clara pensará que su brillante plan de mentir sobre un ataque al corazón fue tan bueno que realmente funcionó. Podía imaginarlo. El alivio en sus rostros. El giro inmediato de vuelta a su guión. Oh, Ricardo, gracias a Dios que estás aquí. María ha causado un gran problema, pero ahora puedes arreglarlo. Lo usarían para pagar las facturas del hospital, y yo seguiría siendo la villana. No me importa lo que piensen, susurré, sacudiendo la cabeza. Solo quiero irme a casa. Tienes la prueba. Vas a romper con ella. Simplemente. Ver. Déjame fuera de esto. Ricardo negó lentamente con la cabeza. No, no lo entiendes, María. La gente como esta, tu familia. No se detienen sin más. Te incriminaron por un delito grave. Estaban planeando chantajearte emocionalmente antes de que tu padre llegara al banco. Nunca dejarán de intentar controlarte, y nunca dejarán de culparte. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. Tenía razón.
Te culparán por este ataque al corazón, dijo, su voz como el hielo. Te culparán por la boda fallida. Le dirán a cada pariente, a cada amigo que su vida perfecta se desmoronó porque eras inestable. Destruirán tu reputación. Nunca te librarás de esto a menos que lo enfrentes. A menos que lo enfrentemos. Vio el destello de duda en mis ojos y continuó. Necesitan ser expuestos, no solo ante mí. Necesitan ser expuestos el uno al otro. Tu madre necesita saber que su hija dorada es una ladrona común. Tu hermana necesita ver fracasar su brillante plan. ¿Y tu padre? Mi padre, susurré, el recuerdo de él enseñándome a andar en bicicleta destellando en mi mente. Tu padre, dijo Ricardo, terminando mi pensamiento. Necesita ver exactamente a quién echó de su casa. Miré al otro lado del pasillo. Vi a Clara, la hermana que había planeado mi caída mientras yo pagaba su colegiatura. Vi a Dalia, la madre que había conspirado para chantajearme con una enfermedad falsa. La culpa que había sentido momentos antes se desvaneció, reemplazada por esa misma claridad fría y dura de la noche en que me echaron. La niña de 8 años que estaba aterrorizada de decepcionar a su padre se había ido. La mujer de 28 años que había construido un imperio de la nada, la mujer que había estado financiando toda su farsa, estaba sentada en su lugar. Me levanté. La taza de café intacta estaba sobre la mesa, un accesorio olvidado. Tienes razón, dije. Mi voz ya no temblaba. Era firme. Era fría. Están ahí dentro esperando a su víctima. Están esperando que la fracasada María vuelva arrastrándose, suplicando perdón, lista para pagar las facturas del hospital. Miré a Ricardo, este hombre extraño y calculador que acababa de convertirse en el aliado más poderoso que había tenido. Han estado esperando que esta obra termine, dije. De acuerdo, vamos a darles el final. Ricardo asintió una vez, un destello de aprobación en sus fríos ojos. Se levantó y recogió su maletín de cuero. Se veía impecable, como un abogado entrando a un cierre, no un hombre a punto de detonar su propia vida. Me enderecé la camisa, la que Clara había agarrado y torcido. Pasé mis dedos por mi cabello. Sentí el hielo en mis venas. Están en la sala de espera 3B, dijo. Lo sé, respondí. Juntos, salimos de la oscura cafetería y cruzamos el estéril y brillantemente iluminado pasillo del hospital. Cada paso resonaba. Podía verlos claramente ahora a través del cristal. Dalia frotaba la espalda de Clara. Nos detuvimos justo afuera de la puerta. Miré a Ricardo. Él me miró. ¿Lista?, preguntó. Terminemos con esto, dije. Empujé la puerta para abrirla. Empujé la puerta de la sala de espera 3B. El olor a antiséptico y café rancio me golpeó, un olor a miedo. Estaban todos allí, tal como había dicho Ricardo, acurrucados en la tenue luz de la pequeña habitación beige. Mi padre, Marcos, yacía en la cama del hospital, apoyado en almohadas. Se veía más pequeño de lo que nunca lo había visto. El hombre poderoso y aterrador que me había arrojado al césped hacía solo 2 noches había desaparecido. En su lugar había un hombre gris y de aspecto débil, con los ojos cerrados, un tubo de oxígeno en la nariz. Parecía estable, pero frágil. Mi madre, Dalia, y mi hermana, Clara, estaban sentadas en sillas de plástico duro a su lado. Sus abrigos caros estaban echados sobre el respaldo de las sillas, luciendo fuera de lugar en este ambiente estéril. Parecían agotadas. Parecían aterrorizadas. En el segundo en que el pestillo de la puerta hizo clic, la cabeza de mi madre se levantó de golpe. Sus ojos, hinchados y enrojecidos por el llanto, se abrieron de par en par con una mirada que no pude identificar de inmediato. No era ira. No era alivio. Era cálculo. María, jadeó. Se puso en pie tan rápido que su silla raspó ruidosamente el suelo de linóleo. Oh, gracias a Dios, María. Estás aquí. Tu padre. Corrió hacia mí, con las manos extendidas como si fuera a abrazarme. Como si no me hubiera abofeteado, como si no se hubiera quedado mirando mientras me echaban de su casa. No me moví ni un centímetro. Simplemente me quedé en la puerta.
con los brazos cruzados, mi rostro una máscara fría. Sus manos se detuvieron, flotando torpemente en el aire entre nosotros cuando se dio cuenta de que no iba a interpretar el papel de la hija perdonadora y olvidada. Ha estado preguntando por ti, tartamudeó, girando, intentando una táctica diferente. Desde la cama, escuché un sonido débil y áspero. María. Mire. Los ojos de mi padre estaban abiertos. Estaban fijos en mí. Estaban llenos de un miedo crudo y desesperado que nunca había visto en él. María, dijo de nuevo, su voz un susurro seco. Intentó levantar la mano. Por favor, tienes que salvarnos. Tienes que salvar a la familia. Le costaba respirar. Te lo ruego. Salva a la familia. La misma familia que me había llamado ladrona. La misma familia que me había llamado fracasada. La misma familia que me había echado al frío. No me querían a mí. Querían mi cuenta bancaria. Clara, que había estado mirando fijamente al suelo, finalmente levantó la vista. Su rostro estaba pálido, su maquillaje corrido. La hija dorada y arrogante había desaparecido. Parecía pequeña y asustada. Se inclinó hacia mi madre, su voz un susurro aterrorizado y frenético, pero lo suficientemente alto para que toda la habitación lo oyera. Mamá, es verdad. Acabo de hablar con la oficina de facturación de nuevo. Lloraba lágrimas reales de pánico. El médico dijo que el seguro, nuestro seguro, no funciona. Ellos cancelaron la póliza. La noticia de la póliza de seguro cancelada quedó suspendida en el aire estéril como una sentencia de muerte. Mi madre, Dalia, sollozaba abiertamente ahora, con el rostro hundido entre las manos. Se acabó todo, gimió. ¿Estamos arruinados, Marcos? ¿Qué vamos a hacer? Mi padre, Marcos, solo me miraba. Su rostro estaba gris, pero sus ojos eran agudos. Ya no suplicaba. Simplemente me observaba como si finalmente se diera cuenta de la profundidad de su error de cálculo. Pero Clara vio mi silencio y lo confundió con culpa. Vio mi calma y la confundió con debilidad. Pensó que finalmente estaba acorralada, finalmente rota por la realidad del ataque al corazón de nuestro padre. Se puso en pie de un salto, su rostro surcado de lágrimas volviéndose a torcer en esa familiar y arrogante mueca. ¿Ves lo que has hecho?, me siseó, su voz baja y furiosa. Míralo. Tú hiciste esto. Tu patético berrinche. Prácticamente lo mataste. Yo simplemente me quedé allí, junto a la puerta, inmóvil. No dije una palabra. Simplemente encontré su mirada. Mi silencio la enfureció aún más. Dio un paso hacia mí. Todo esto es tu culpa, pero todavía puedes arreglarlo, María. Casi me reí. ¿Arreglarlo? Sí, dijo como si estuviera hablando con una niña simple. Todo esto, la casa, el coche, la colegiatura, incluso esto, gesticuló salvajemente hacia mi padre en su cama de hospital. Todo desaparece si simplemente te disculpas. Discúlpate con Ricardo, espetó, su voz elevándose. Él es el que tiene el dinero. Él es el que puede arreglar todo esto. Solo tienes que ir a él. Ponte de rodillas si es necesario. Dile que mentiste. Dile que robaste el collar porque estabas celosa. Y le ruegas que me perdone por el drama que causaste. Respiró temblorosamente, una mirada salvaje y calculadora en sus ojos. Si haces eso, él volverá. Pagará las facturas del hospital. Pagará la casa. Pagará todo. Todo lo que tienes que hacer es decir la verdad por una vez y admitir que fuiste tú la que mintió. Se veía tan orgullosa de sí misma, tan segura de su retorcido plan. Todavía pensaba que Ricardo era su vía de escape. Todavía pensaba que tenía el control. La miré, a esta hermana que me había incriminado. Miré a mi madre que ahora asentía con la cabeza, la esperanza amaneciendo en su rostro manchado de lágrimas. Miré a mi padre que simplemente observaba en silencio, esperando. Todos esperaban que me sacrificara en el altar de la felicidad de Clara una última vez.
Una pequeña y fría sonrisa asomó a mis labios. «¿Disculparme con Ricardo?», pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. «¿Disculparme con Ricardo?». Dejé que la pregunta flotara en el aire estéril y desesperado de la habitación del hospital. Clara, mi hermana, vio mi sonrisa y la confundió con debilidad. Pensó que estaba acorralada. Realmente pensó que había ganado. «Sí», espetó, aferrándose a lo que creía que era un salvavidas. «Él me escuchará. Me ama. Pero es un hombre de principios, María. Necesita oírte admitir lo que hiciste. Necesita saber que lamentas haber robado y todo este drama que causaste». Mi madre, Dalia, se puso en pie de un salto, su rostro una máscara de esperanza desesperada y retorcida. «Tiene razón, María». Oh, cariño. «Por favor, solo dile a Ricardo que lo sientes. Dile que estabas molesta. Es un buen hombre. Es un hombre generoso. Lo entenderá. Él puede arreglar esto. Puede pagar la factura del hospital». Incluso mi padre, Marcos, levantó la cabeza de la almohada, su voz un débil carraspeo. «Hazlo, María. Haz lo que dice tu madre. Discúlpate. Arregla este desastre que hiciste». Todos me miraban. Los tres, rogando, exigiendo, suplicando que me sacrificara una vez más, que mintiera, que asumiera la culpa, para salvarlos de las consecuencias de sus propias acciones. Sostuve su mirada durante un largo y silencioso momento. Dejé que su desesperación impregnara la habitación. Luego giré ligeramente la cabeza, mirando hacia la puerta abierta de la sala de espera, justo detrás de donde estaban reunidos. «Ese es un plan muy interesante», dije, mi voz clara y fuerte. «Pero, ¿por qué no se lo preguntan ustedes mismos?» «Ricardo, ya puedes entrar». El tiempo se detuvo. La expresión esperanzada de mi madre se congeló, luego se hizo añicos. La cabeza de mi padre cayó de nuevo sobre la almohada en confusión. Clara, que había estado de pie con una expresión engreída de «arréglalo», se giró tan rápido que casi pierde el equilibrio. Ricardo estaba parado en la puerta. No estaba en pánico. No estaba estresado. Llevaba su traje inmaculado, sosteniendo su maletín de cuero, luciendo tan tranquilo y distante como si estuviera entrando en un Starbucks. «Ricardo», chilló Clara. Fue un sonido de puro terror animal. Corrió hacia él, con las manos extendidas. «Ricardo, oh, gracias a Dios que estás aquí. Tienes que escucharme». ¿Ella? María, ha perdido la cabeza. Está tratando de destruirnos. Intentó agarrar su brazo, atraerlo a un abrazo para restablecer su alianza. Ricardo dio un solo y deliberado paso hacia atrás, haciendo que sus manos cayeran torpemente en el aire vacío entre ellos. No miró a mi madre ni a mi padre, sus fríos ojos azules estaban fijos solo en Clara. «¿Por qué estás con ella?», exigió Clara, su voz elevándose a un tono frenético mientras me señalaba con un dedo tembloroso. «¿Te llamó? ¿Qué mentiras te dijo?». «No me dijo nada, Clara», dijo Ricardo, su voz plana. Lentamente metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta de su traje. «Solo estoy aquí», dijo, «para devolver esto». Levantó la mano. En su palma, brillando bajo las duras luces fluorescentes de la habitación del hospital, estaba el anillo de compromiso. Era enorme, un diamante de 3 quilates que había sido objeto de los orgullosos y susurrantes comentarios de mi madre durante meses. Clara jadeó, y por una fracción de segundo su rostro entero se iluminó con una terrible y desesperada esperanza. Realmente pensó que él estaba aquí para proponerle matrimonio de nuevo, para arreglarlo todo, para volver a ponerle el anillo en el dedo y pagar todas las facturas. «Ricardo», suspiró, su voz repentinamente dulce, dando un paso hacia él. «Oh, Ricardo, sabía que entenderías». Ricardo ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en mi padre, Marcos, el hombre que yacía débil e indefenso en la cama. Con un movimiento de muñeca, Ricardo lanzó el anillo. No voló hacia Clara. Aterrizó en la delgada manta del hospital que cubría las piernas de mi padre, donde rebotó una vez antes de asentarse con una finalidad sorda y pesada.
Se acabó, dijo Ricardo. Su voz no era de enojo. Estaba simplemente vacía. Hemos terminado, Clara. El silencio en la habitación era absoluto. Mi madre, Dalia, miró el anillo en la manta, luego a Ricardo, con la boca abierta en un grito silencioso. Clara simplemente miró el anillo. Lo miró como si fuera una serpiente. Luego explotó. No fue un sollozo. Fue un chillido, un sonido crudo y gutural de un animal en una trampa. No, gritó, girando la cabeza hacia mí. Tú. Esto eres tú. Tú. Lo llamaste, ¿verdad? Le mentiste. Lo manipulaste. Se abalanzó sobre mí de nuevo. Pero Ricardo, que lo había estado esperando, simplemente se interpuso en su camino. No la tocó. Simplemente la bloqueó. Quítate de mi camino, Ricardo, sollozó, tratando de rodearlo. Ella hizo esto. Te mintió. Siempre ha sido una mentirosa. Ella fue la que robó el collar para incriminarme. Ella es la que ha estado tratando de arruinar mi vida. Volvió su rostro manchado de lágrimas y surcado de manchas hacia su prometido. Ricardo, cariño, por favor no la escuches. Es una psicópata. Es inestable. Está mintiendo. Ricardo simplemente se quedó allí, dejando que su diatriba lo bañara. Esperó hasta que ella hizo una pausa para tomar aire, con el pecho agitado. La miró, su rostro una máscara de fría decepción. ¿En serio?, preguntó, su voz peligrosamente tranquila. ¿Está mintiendo? Lentamente metió la mano en su chaqueta y sacó su teléfono. Lo sostuvo en alto, la pantalla brillando. Entonces, ¿qué hay del vídeo?, preguntó. ¿Qué hay del vídeo, Clara? ¿De ti, sola? Escondiendo cuidadosamente ese mismo collar en la caja fuerte de tu propia habitación. Las palabras de Clara quedaron suspendidas en el aire. Una mentira desesperada y final. Está mintiendo. Es inestable. Se lo inventó todo. Ricardo ni siquiera la miró. Su mirada estaba fija en mis padres. ¿Lo hizo?, preguntó, su voz escalofriantemente tranquila. Giró el teléfono, la pantalla todavía brillante, hacia la cama del hospital donde yacía mi padre, Marcos. Lo sostuvo en alto para que tanto Marcos como mi madre, Dalia, pudieran verlo claramente. Entonces deberían ver esto, dijo Ricardo. Ambos. Presionó reproducir. Observé los rostros de mis padres. Al principio, solo había confusión. Vieron el dormitorio de Clara en la pantalla. La vieron cerrar la puerta de golpe y con llave. El ceño de mi madre se frunció. ¿Qué es esto?, susurró. Luego vieron cómo la imagen silenciosa de su hija dorada, su hija perfecta, caminaba tranquilamente hacia su tocador, recogía el collar de diamantes y lo guardaba en una caja fuerte oculta. Vi la mano de mi padre apretarse sobre la delgada manta del hospital. Vieron cómo Clara salía al pasillo, se deslizaba en mi habitación y regresaba con mi pinza de plata para el pelo. Vieron cómo levantaba su propia almohada y plantaba la evidencia. La mano de mi madre voló a su boca, un pequeño y ahogado jadeo escapándose. Supo en ese instante que yo había estado diciendo la verdad. Pero el vídeo no había terminado. Observaron en un silencio horrorizado y sepulcral cómo su hija se paraba frente a un espejo, despeinándose el cabello y frotándose los ojos hasta dejarlos en carne viva. La vieron practicar una mirada de pánico. La vieron ensayar su propia histeria falsa. Y finalmente, la vieron abrir la boca en un grito silencioso antes de salir corriendo de la habitación para incriminar a su hermana. El vídeo terminó. Mi padre parecía como si le hubiera caído un rayo. Miraba a Clara, su rostro gris, su boca abierta. Mi madre sacudía la cabeza, susurrando, no, 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 una y otra vez. Clara vio sus rostros. Vio que la mentira se había roto, y explotó. Es falso, chilló, abalanzándose sobre la cama, tratando de arrebatarle el teléfono de la mano a Ricardo. No es real. ¿Ella? Lo editó.
Es una fanática de las computadoras. Lo falsificó. Diles, Ricardo. Diles que es falso. Ricardo retiró el teléfono con calma, justo fuera de su alcance. La miró, su rostro una máscara de puro disgusto. No es falso, Clara, dijo, su voz plana. Y no es la única prueba que tengo. Tocó la pantalla de su teléfono de nuevo, abriendo un archivo diferente, un archivo de audio. ¿Y? Preguntó, su voz peligrosamente tranquila. ¿También quieres explicar la grabación de ti y tu madre de esta mañana planeando mentir sobre un ataque al corazón? La última pregunta de Ricardo. ¿También quieres explicar la grabación de ti y tu madre de esta mañana planeando mentir sobre un ataque al corazón? Aterrizó con la fuerza de una explosión física. Clara simplemente se congeló. Su boca, que había estado abierta en un grito silencioso, simplemente quedó allí. Pero mi madre, Dalia, reaccionó. Hizo un pequeño sonido de ahogo como si no pudiera respirar. Sus ojos, desorbitados de terror, se movieron de Ricardo a mí y luego a Marcos en la cama del hospital. Sabía que ella era la que había hecho la sugerencia. Era tan culpable como Clara. No se sentó sin más. Se desplomó. Sus piernas cedieron y cayó hacia atrás en la dura silla de plástico para visitantes. Su bolso de diseñador se deslizó de su regazo y derramó su contenido por el suelo. Lápiz labial, llaves y un estuche de polvos se esparcieron como escombros. Ni siquiera se dio cuenta. Simplemente miró a la distancia. Toda su fachada, toda su imagen de familia respetable se hizo añicos en un solo segundo. Mi padre, Marcos, había estado observando la escena con creciente confusión. Pero ante la palabra grabación, ante la mención de un plan entre su esposa y su hija favorita, su rostro cambió. La ira que había sentido hacia mí se desvaneció. La debilidad de su ataque al corazón fue reemplazada por una nueva y terrible claridad. Se incorporó sobre sus codos. Sus ojos, que habían estado apagados por el dolor, ahora eran agudos y estaban llenos de una comprensión naciente y nauseabunda. Ya no me miraba a mí. Miraba a Clara, su hija dorada. Clara, carraspeó, su voz un susurro seco y horrorizado. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Ese fue el momento. Ese fue el golpe final y fatal. No fue la acusación de Ricardo. No fue el colapso de mi madre. Fue la pregunta de mi padre. El hombre que la había consentido. El hombre que la había adorado. El hombre que me había echado para protegerla. Finalmente la vio. Clara miró a Ricardo, su boleto a la riqueza, que ahora era solo un verdugo frío y disgustado. Me miró a mí, la fracasada, de pie en silencio, viendo arder su mundo. Miró a su madre, una mujer sollozante y rota en el suelo. Y finalmente, miró a su padre, que la miraba con un desprecio puro e inalterado. Todo se había ido. El dinero, el matrimonio, el estatus, los padres adoradores, la familia, la guarida, todo se había ido. Había jugado mal sus cartas, y en su desesperado intento de arruinarme, solo había logrado destruirse a sí misma. El silencio se prolongó durante 3, 4, 5 segundos. Y luego Clara inclinó la cabeza hacia atrás, su rostro una máscara de desesperación cruda y fea. Dejó escapar un grito. No fue una palabra. Fue un sonido, un lamento animal largo, desesperado, de pura agonía acorralada que resonó en toda la sala de espera de la UCI. El grito de Clara llenó la pequeña habitación, un sonido crudo y terrible de un animal atrapado en una trampa. Mi madre, Dalia, todavía estaba en el suelo, un montón roto y sollozante, murmurando, se acabó todo. Se acabó todo. Mi padre, Marcos, simplemente miraba a Clara, su rostro gris y flácido como si estuviera viendo a su hija dorada por primera vez. Y yo estaba perfectamente tranquila. La tormenta rugía a mi alrededor, pero por dentro, finalmente estaba quieta. Ricardo me miró, sus ojos inquisitivos. ¿Y ahora qué? Le di un pequeño asentimiento. Él había hecho su parte. Esta última parte era mía. Caminé lentamente a través del caos. Rodeé a mi madre, que ni siquiera levantó la vista.
Pasé junto a mi hermana, que ahora balbuceaba. No, no es justo. No es justo. Caminé directamente hasta el lado de la cama de hospital de mi padre. Se estremeció cuando me acerqué. Apartó la mirada, preparándose como si esperara que le gritara, que lo golpeara, que lo maldijera. No hice nada de eso. Metí la mano en el bolso que había arrojado al césped 2 noches antes. Saqué una carpeta gruesa y pulcramente encuadernada. Era de mi abogado. La había estado preparando para este preciso momento. No la arrojé. No la golpeé contra la cama. La coloqué suavemente sobre la delgada manta de hospital que cubría sus piernas. Aterrizó justo al lado del brillante e inútil anillo de compromiso. ¿Qué? ¿Qué es esto?, susurró mi padre, su voz temblorosa. Miró la carpeta como si fuera una bomba. Eso, dije, mi voz tranquila, pero audible en toda la habitación, es un libro de contabilidad detallado. Es cada factura que he pagado por esta familia desde el día en que tú y mamá se arrodillaron en mi piso y me rogaron que lo salvara. Sus ojos se desviaron hacia la portada. $180.450, dije, articulando cada sílaba. Eso incluye la hipoteca de su casa, la matrícula para su educación, el arrendamiento de su BMW y la póliza de seguro de salud familiar que tanto les preocupa ahora. Miré a mi madre en el suelo. Miré a mi padre en la cama. Creo que esto cubre cualquier deuda que tuviera por haber sido criada. El favor de que me alimentaran y vistieran, estamos a mano. Mi deuda de gratitud está pagada en su totalidad. Me incliné un poco para que pudiera oír mi susurro claramente. Desde hace 2 noches, todos los pagos se han detenido permanentemente. Ya he hablado con el banco. Tienen 30 días para desalojar la casa antes de que comiencen los procedimientos de ejecución hipotecaria. El banco embargará el coche de Clara mañana y el hospital. Bueno, supongo que tendrán que resolver eso por su cuenta. La mano de mi padre, la que no estaba conectada a una vía intravenosa, comenzó a temblar violentamente. Estiró los dedos, jugueteando con la cubierta de la carpeta. Miró la larga lista de números, sus ojos desorbitados con un nuevo y creciente horror. La mano de mi padre temblaba tan violentamente que ni siquiera podía sostener la carpeta. Se deslizó de su regazo al suelo, la lista detallada de su propia dependencia financiera desparramándose. Mi madre, Dalia, finalmente se levantó del suelo a trompicones. Su rostro era una ruina de maquillaje corrido y terror desesperado. Vio la carpeta. Vio el anillo de compromiso en la cama. Vio a Clara, que ahora era solo una estatua de shock catatónico. Y me vio a mí, de pie junto a la puerta, con la mano en el pomo, lista para irme. Se abalanzó, no sobre mí, sino hacia mí. Me agarró del brazo, clavándome las uñas. María, suplicó, su voz un susurro ronco y feo. María, por favor, no puedes. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Simplemente miré su mano en mi brazo, esta mano que me había abofeteado, y no sentí nada. Tu padre, sollozó, gesticulando salvajemente hacia el hombre en la cama. Acaba de tener un ataque al corazón. Está en crisis. No puedes simplemente abandonarnos. Es tu padre. Lentamente, deliberadamente, quité su mano de mi brazo. La miré directamente a los ojos. No, dije, mi voz cortando sus sollozos, silenciando la habitación. Él no es mi padre. Lo dejó muy claro hace 2 noches. Me dijo que ya no era su hija. Me dijo que me fuera y no volviera nunca. Dirigí mi mirada a mi padre. Me estaba observando, con los ojos desorbitados, indefenso. Y tú, le dije a mi madre, me llamaste ladrona. Me llamaste una deshonra. Me llamaste una fracasada inútil. Te quedaste de brazos cruzados y lo viste arrojarme al césped. Di un paso atrás hacia el pasillo, hacia mi nueva vida. Tienes toda la razón en una cosa, señora Miller. Una deshonra no tiene por qué pagar tus facturas. Una ladrona no tiene obligación de pagar tu hipoteca, y una fracasada. Una fracasada no tiene familia que salvar. Miré a Ricardo, que me sostenía la puerta abierta.
Adiós, dije. María, no, chilló Dalia, abalanzándose sobre mí una última vez. Pero ya era demasiado tarde. Ya estaba en el pasillo. Ricardo salió detrás de mí, y la pesada puerta de la sala de espera de la UCI se cerró detrás de nosotros con un suave y final silbido. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. Podía oírlos. A través de la puerta cerrada, podía oír el sonido del lamento agudo e histérico de Clara. Podía oír a mi madre gritar mi nombre, golpeando la puerta para que volviera. Podía oír débilmente el sonido de mi padre, Marcos, jadeando, su monitor cardíaco comenzando a emitir un pitido con un nuevo ritmo frenético. Seguí caminando, al lado de Ricardo, por el largo y estéril pasillo, y no me detuve. Esta historia es una poderosa lección sobre la autoestima. María apoyó financieramente en silencio a su familia mientras ellos la llamaban abiertamente una fracasada y una ladrona. La vida respetable de su familia era una mentira financiada por la misma persona que despreciaban. En el momento en que fue traicionada y expulsada, reclamó su poder cancelando sus finanzas. La moraleja es, nunca dejes que otros definan tu valor. La verdadera fuerza reside en reconocer cuando se están aprovechando de tu generosidad y tener el coraje de alejarte de aquellos que se niegan a ver tu valía. ¿Alguna vez has tenido que ser el malo para proteger tu propia paz? Comparte tu experiencia en los comentarios de abajo.